Señoras y señores, muy buenas noches y bienvenidos a una nueva edición de Tierra Adentro en este su canal ATV+, como todos los domingos, desde hace 12 domingos, a las 7 en punto de la noche en vivo. Son exactamente las 7 de la noche con 20 segundos. Por supuesto, la repetición para ver lo mejor del programa o disfrutarlo nuevamente, sobre todo las entrevistas, a las 9 de la noche, por supuesto. Y recuerden que también estamos en todas las redes sociales. Desde mañana el programa lo pueden ver en cualquier momento, en cualquier parte del mundo, en nuestro canal de YouTube, Tierra Adentro Perú. Oscar Díaz les da la bienvenida, les agradece y por supuesto les promete un muy buen programa hoy. La semana pasada tocamos el tema de la escasez de fertilizantes y el alza de alimentos. Advertimos durante la mitad del programa el riesgo tremendo de una hambruna en el mundo. ¿Y qué ha pasado esta semana después de eso? Porque algunos nos llamaron y nos dijeron que quizá estábamos exagerando un poquito. Y no es así. Esta semana, la importante publicación económica The Economist, nada menos, titula lo que ustedes ven ahí: se viene la catástrofe alimentaria. Es lo que dice ese titular de la carátula. Pero hoy el diario La República titula: habrá escasez de alimentos por falta de fertilizantes. Y hay varios datos que quiero compartir con ustedes para llamar la atención. The Economist habla que 250 millones de personas en el mundo estarán en riesgo de hambruna. Ojo, la FAO señaló que en nuestro país, en Perú, es posible que estén en riesgo alimentario 15.5 millones de personas. Es decir, la mitad de la población peruana. Ojo, no estamos jugando. The Economist dice también en su editorial algo que es bastante preocupante. Dice que la respuesta del mundo frente a esta crisis alimentaria que se viene no podía ser peor, dice The Economist. ¿Por qué? Porque 23 países han optado por restringir sus exportaciones de alimentos y fertilizantes. Y todo esto va a tener un impacto directo sobre nuestro país. Recordemos que el Perú importa el 86% de sus fertilizantes de Rusia. Ya sabemos lo que está pasando en Rusia y en Ucrania, ¿no es cierto? No voy a abundar sobre esto. Estamos hablando, por lo tanto, de 500.000 agricultores afectados directamente y 3 millones de familias, directamente. Pero en realidad, amigos de Tierra Adentro, todos nosotros, ustedes que están viendo el programa, van a ser afectados sí o sí por el alza y escasez de alimentos debido a la falta de fertilizantes. Así que esa es la situación. Ahora, en medio de todo esto, es terrible. El gobierno recién reaccionó esta semana, después de que hicimos esta denuncia en el programa, y lanza una autorización para que se gaste algo de 348 millones en fertilizantes, cuando lo que se necesita para empezar son 950 millones. Es decir, estamos mal. Y encima, el ministro de Agricultura, este señor que ha sido, digamos, acusado nada menos que de asesinato, le dice mequetrefe al presidente de Conveagro, que estuvo aquí en el programa el domingo pasado y que denunció claramente la inacción, la inoperancia, la torpeza del gobierno frente a este problema. Solo quiero cerrar el comentario diciendo lo siguiente. ¿Por qué lo tocamos en el programa? Porque este programa se llama Tierra Adentro. Hablamos de las industrias extractivas, pero también tiene que ver, y el tema de los fertilizantes, como demostramos el domingo pasado, tiene que ver directamente, por ejemplo, con el gas, por ejemplo, con el fosfato que produce el norte del Perú en el proyecto Bayóvar. Y hay soluciones, que es lo peor, hay soluciones, pero la inacción, la falta de capacidad, por ejemplo, en el ministerio y en el gobierno, pueden salir muy caros. Solo quiero decir finalmente que en medio de este lío político de vacancias y lo que sí puede terminar sacando al presidente de la República, tumbándose al gobierno de Pedro Castillo, es la hambruna que se viene. Ojo, están advertidos. La gente, cuando tiene hambre, va a salir a las calles. Cuando tenga hambre, cuando siente necesidad. Y si el gobierno no se pone las pilas hoy y llama gente capaz hoy, su final es probablemente muy cercano. Y con eso nos vamos también a tocar otro tema, que es cuál es el futuro inmediato de Petro Perú. Vamos a hablar con 3 exfuncionarios, altos funcionarios de la empresa, para ver qué se puede hacer, cuáles son las amenazas y por qué es importante rescatar y proteger a esta empresa estratégica nacional. Con eso nos vamos entonces a presentarles el primer comité de crisis gracias a Viceversa Consulting. Hoy más que nunca las empresas necesitan mantener buenas relaciones con las comunidades para alcanzar la ansiada licencia social. Pero también
reducir los posibles impactos ambientales de sus operaciones, asegurando así la sostenibilidad y rentabilidad de sus proyectos mineros, petroleros y energéticos. Por eso y para eso, desde hace 20 años, Viceversa Consulting gerencia soluciones. Bien, para el comité de crisis de hoy hemos reunido tres funcionarios importantes, exfuncionarios de Petro Perú. En principio está aquí con nosotros en nuestros estudios de Tierra Adentro, ATV+, Eduardo Guevara Dotz, expresidente de esta importante empresa nacional. Bienvenido, Eduardo, gracias por estar con nosotros. Estaremos también en contacto directo vía Zoom con el gerente comercial de Petro Perú, Gustavo Navarro, exdirector de hidrocarburos también, y luego también estará con nosotros el exgerente general, Carlos Barrientos. Con la venia de nuestro invitado aquí voy a empezar haciéndole un par de preguntas al exgerente comercial de Petro Perú, Gustavo Navarro, conectado con nosotros. Buenas noches, Gustavo, bienvenido. Buenas noches, Oscar, y a través tuyo, a tu creciente audiencia, mi gran saludo. En verdad, esta precedencia, te agradezco, tiene que ver con mi larguísima trayectoria en Petro Perú. Yo me jubilé hace poco tiempo, después de 47 años en Petro Perú. Así que conozco a la empresa de dentro y de afuera, porque además en esa larga trayectoria fui prestado por 2 veces al Ministerio de Energía y Minas por un total de 11 años. Entonces allí tuve ocasión de ver a Petro Perú desde afuera, pero dentro del sector, ¿no? Lo sé, Gustavo, por eso te hemos invitado. Además, tú eres muy gráfico, además porque eres catedrático. La primera pregunta directa ¿es Petro Perú una empresa autosostenible? Hablo esta pregunta porque acabamos de ver cómo hace una semana y media más o menos el gobierno se ha visto obligado a inyectarle dinero a la empresa que hace mucho tiempo no recibía dinero. ¿Cuál es la realidad? La realidad es contundente y además está a la mano de cualquiera. Petro Perú tiene sus informaciones publicadas en la Superintendencia de Valores del país, porque está inscrita en la bolsa, aunque no vende acciones, está inscrita y comunica toda la información relevante al mercado, incluyendo la publicación de sus estados financieros. Entonces ahí se podrá comprobar que hace mucho tiempo que Petro Perú le ha estado dando al Estado más o menos 1.000 millones de soles anuales de ingresos al Estado, además de cubrir todas sus obligaciones directamente, ¿no? Tenemos una lámina que nos pudiste compartir y que queremos también que vean nuestros amigos de Tierra Adentro. Ahí están. ¿La puedes comentar, Gustavo, por favor? Sí. Este documento resume los estados financieros de Petro Perú, las utilidades, que son finalmente el último indicador, el indicador de eficiencia empresarial que es más utilizado en el mundo. Las utilidades de Petro Perú comparadas con las utilidades de Repsol, en la parte comparable, digamos, no lotes petroleros, sino la parte de combustibles. En este periodo del 2010 a la mitad del año pasado, o sea, antes que empiece este gobierno, Petro Perú tuvo un acumulado de 3.000 y pico millones de soles de utilidad neta, mientras que nuestra competencia, que es absolutamente privada, tiene un acumulado de pérdida. Por lo tanto, en ese periodo, Petro Perú, además de los ingresos que le ha generado el Estado, ha venido pagando impuesto a la renta, porque es una empresa rentable que le daba además utilidades al Estado. En cambio, la opción competidora ha generado muchas veces pérdidas y por lo tanto no ha pagado impuestos en esos años de pérdidas, ¿no? Ahora, pero si esto es así, Gustavo, ¿por qué Petro Perú ha tenido que extender la mano y recibir dinero del Estado la semana antepasada? Es un excelente ejemplo de un refrán popular que dice zapatero tus zapatos. O sea, esta empresa tiene un manejo que requiere, en primer lugar, conocimiento de la industria, en segundo lugar, conocimientos técnicos apropiados y administrativos para gestionar una empresa de esta envergadura y esta importancia para el país. Es realmente increíble que en pocos meses, de agosto a la fecha, ¿no?, se haya llevado a la empresa a una situación tan grave como la que ha obligado, digamos, a hacer este préstamo de corto plazo, ¿no?, que no es además un regalo, es un préstamo que Petro Perú tiene obligación de pagar en los próximos meses y el plazo es diciembre. Y te doy un solo ejemplo de cómo se hizo eso. En su desesperación y poco técnica de bajar los precios a cualquier costo, decidieron pedirle a los suministradores de Petro Perú, a los que le venden el petróleo y los combustibles, que para tener un mejor precio
Petroperú estaba dispuesto a pagar de inmediato. Y antes Petroperú pagaba a un plazo muy largo y decidieron pagar prácticamente al contado. Wow. Automáticamente eso quiebra cualquier caja con el Claro. monto de dinero que paga Petroperú. Ese es el tipo de decisiones que ha estado esta gente incompetente, ¿no? Que no tiene la capacidad para manejar una empresa ni de la complejidad técnica ni de la complejidad administrativa y de gestión de Petroperú. Última pregunta. Es indudable que va a haber incrementos de los combustibles por lo que está pasando en el mundo, obviamente, y por nuestra dependencia, de la cual hemos hablado mucho, de la dependencia de la importación de combustibles. ¿Qué cuota de responsabilidad le tocaría en ese incremento a Petroperú en los próximos meses, para ser justos? Bueno, Petroperú hoy día importa el crudo que debe utilizar. En cuanto arranque la refinería de Talara, prácticamente la gran mayoría del crudo va a tener que ser importado porque la producción nacional está muy baja y en adición tiene que importar los combustibles. Entonces, si tiene que traer del mercado internacional los productos, evidentemente los tiene que trasladar al mercado interno. Pero hay un tema. En el mundo, en estos últimos meses, y desde fines del año pasado, han estado subiendo terriblemente todos los combustibles. Pero en este año en particular, la subida ha sido muy fuerte en todos, incluyendo el gas natural en el mundo. Pero en el Perú el gas natural no ha subido un centavo, porque el último ajuste se hizo en diciembre, porque el contrato con Camisea tiene una cláusula que les permite subir los precios solamente una vez al año y con un factor de ajuste muy pequeño. Entonces, eso es algo que este gobierno no está aprovechando. Nos sobra gas, un gas a un precio muy bajo que no está afectado por el precio internacional y sin embargo seguimos importando combustibles cada vez más caros, ¿no? Bueno, nuevamente la incompetencia sale a flote. Muchas gracias, Gustavo, por este contacto con nosotros. Siempre muy claro. Muchas gracias. Gracias. Seguimos aquí entonces con el expresidente de Petroperú, Eduardo Guevara Dodds. Eduardo, los 6.000 millones de dólares más o menos que ha costado la nueva refinería Talara, ¿son culpables, como quieren decir algunos, de la situación, delicada situación financiera que tiene hoy Petroperú? No, de ninguna manera. Creo que añadiendo a lo que mencionaba Gustavo, ¿no? Con el conocimiento que tiene de la compañía de los años que ha pasado por ahí, explicando que una de las razones es la falta de conocimiento del sector, yo le agregaría otro detalle muy importante, que es la falta de confianza que hay en la compañía, ¿no? Este es un tema que se ha ganado a través de varios mecanismos, ¿no? Yo creo que el principal, y lo mencionaba Gustavo, la información financiera de Petroperú se publica en la Superintendencia de Mercado de Valores, es decir, es información pública. Tiene que regularmente auditar sus estados financieros. ¿Eso para qué? Para que el público que eventualmente pueda, o el privado que tenga la garantía de que esa información es fidedigna y transparente. Entonces, ahí quería entrar al tema de la confianza, que es, tienes que auditar tu contabilidad, tus estados financieros todos los años, contratando a un auditor independiente, ¿no? En este caso era Pricewaterhouse. Era Pricewaterhouse, exacto. Lamentablemente hubieron estas discrepancias y obviamente lo que hace Price es, no sigo, ¿no? ¿Y qué ocurre? Que inmediatamente el mercado se entera a través de quiénes, uno por Price, dos, las clasificadoras de riesgo. Poor's, etcétera, empiezan a decir. Y ellos son los que transmiten la información. Y acá hay un tema que tenemos que tener cuidado, no hay mucha transparencia. Pero para ser claros, porque claro, es algo que ustedes conocen de cerca, ¿qué pasó exactamente que hizo que PricewaterhouseCoopers se retirara? Yo no audito esto. ¿Qué pasó? De acuerdo a la información que hay pública, ha habido discrepancias, entiendo yo, sobre un tema de una cláusula de confidencialidad, que si era de 2 años o era más, y algunos otros temas de información que probablemente no estaban recibiendo, ¿no? Y de ahí también hubo comentarios sobre algunos funcionarios con los que tuvieron discrepancias. Y lamentablemente esto también se hizo público, ¿no? Entonces, obviamente, si alguien te viene a auditar y lo vas a un poco hostilizar, ¿no? Definitivamente no se va a sentir en las condiciones para poder auditarte, ¿no? Uh-huh. Y acá el tema clave es que esa auditoría permitía no solamente a los que seguimos a la compañía, sino sobre todo a los bonistas y a los 13 bancos que han prestado para el financiamiento de Talara. Ellos miran esa información, ellos exigen que hagan esas auditorías. Si esas auditorías no se hacen, más allá de cómo está la compañía, ellos inmediatamente van
van a poner un alto y van a decir, bueno, ¿qué está pasando? Porque si no, vamos a pedir que se nos devuelva nuestro dinero, porque necesitamos la seguridad de saber que están haciéndose las cosas. Ahora, antes de esta crisis, que indudablemente empieza con la gestión del señor Hugo Chávez y su gente en este descabezamiento casi de 17 gerencias cuando él llega, antes de esta situación, estábamos ante la posibilidad real de recuperar el dinero invertido en Talara, en la nueva refinería, ¿en cuántos años? A ver, tenemos bonos emitidos por 15, 30 años, ¿no? Que esos son los plazos en los cuales se va a recuperar la inversión, ¿no? Pero se venía haciendo un trabajo de reperfilar, trabajar en el reperfilamiento de la deuda. Por ejemplo, ¿no? En febrero del año pasado se emitieron bonos por $1.000 millones. ¿No? Teníamos que levantar $1.000 millones para completar la refinería. Cuando salimos al mercado, tomamos la decisión de no emitir o sacar un nuevo, lo que le llaman un nuevo talonario, un nuevo bono, sino de uno de los bonos que ya teníamos emitidos, que estaban cotizados en el mercado y que no valían 1, sino que valían 1.15, ¿no? Decidimos utilizar eso. Entonces, cuando salimos al mercado, en lugar de levantar $1.000 millones que tendría que luego repagar Petroperú a los bonistas, conseguimos $1.150 millones, de los cuales solo teníamos que pagar de regreso 1.000 millones. $150 millones, gracias a la situación que se encontraba y como valoraba el mercado los bonos de Petroperú, pudimos conseguir ese dinero adicional para la compañía. Pero de ahí a lo que es ahora es del día y la noche. O sea, yo no he visto que se pueda, digamos, postrar a una empresa tan grande como Petroperú en apenas 3 meses de gestión. Es terrible lo que estamos viviendo. Falta de confianza total. Total. ¿Me confirman si tenemos ya al exgerente general de Petroperú? Bien, vamos a hacerle un par de preguntas. Carlos Barrientos está con nosotros. Buenas noches, Carlos. En este primer bloque del Comité de Crisis que hemos denominado Petroperú Operación Salvataje. Buenas noches, Carlos. ¿Me escuchas? Hola, buenas noches, Oscar. ¿Qué tal, Eduardo? ¿Cómo están? Buenas noches. Ahora, Carlos, tú has sido gerente general de la empresa. De hecho, tienes conocimiento de varias de las cosas que ha dicho tanto Gustavo Navarro como ahora Eduardo Guevara Dodds aquí presente. ¿Cuál es tu percepción de lo que está pasando y de las posibles soluciones que podrían encontrarse? Mira, Oscar, coincido plenamente con lo que acabo de escuchar que ha mencionado Eduardo, que es un tema pues, de confianza y transparencia, ¿no? Que es un tema bastante complejo en una empresa tan grande como es Petroperú y sobre todo cuando tienes bonos por tantos miles de millones de dólares que tiene Petroperú, ¿no? Pero el tema es interesante porque vemos que el nuevo directorio ha retomado o está encauzando el rumbo de la compañía. Entonces, lo primero que el objetivo es la crisis financiera, por supuesto, y recuperar, salir de esta crisis reputacional financiera que tiene Petroperú, pero asegurar además que se cumpla un buen gobierno corporativo y que las decisiones que se tomen en la compañía no tengan injerencia política, o sea, se tomen decisiones empresariales. Eso es lo más importante para una compañía como Petroperú, para que tenga una sostenibilidad en el tiempo y pueda retomar el rumbo que ya se tenía trazado en su momento, ¿no? Ahora, Carlos, tú has sido gerente general de la empresa, o sea, eres un gestor, un administrador. Sinceramente, ¿crees que se puede, digamos, enderezar el timón del barco en el corto plazo o esto va a tomar mucho tiempo? Yo creo que en el corto plazo puede frenarse vamos a decir, la caída que ha tenido la compañía, la situación de la empresa. Se puede retomar la confianza de los bonistas, recuperar líneas de crédito locales que entiendo han sido recortadas por toda la coyuntura que hemos estado viviendo. Yo creo un Petroperú totalmente viable, siempre y cuando el marco de injerencia política sea cero y que las decisiones sean decisiones empresariales. Vale decir, no puede haber una injerencia política y un gobierno corporativo tiene que ser totalmente llevado a su máxima expresión. De acuerdo, Carlos, muchas gracias por este contacto con nosotros. Gracias. Gracias a usted. Hasta cualquier momento. Vamos a ir redondeando el tema con nuestro invitado aquí en los estudios de Tierra Adentro, Eduardo Guevara Dodds. Eduardo, a ver, para que se entienda, el tema de Petroperú no es que atañe solamente a los trabajadores de Petroperú, ni mucho menos. No hay negocio en el país que no necesite combustibles, ¿no es cierto?
hemos hablado hace un rato de los alimentos, y los alimentos, los fertilizantes, todo se transporta, ¿en qué? En unidades que necesitan además gasolina. Y bueno, diésel, lamentablemente, el 70% del mercado nacional todavía es dependiente del diésel, cosa que no debería ya suceder, más aún si tenemos gas. Digamos, tú tienes una preocupación permanente en el tema de cómo incentivar el uso del gas. ¿Petroperú puede ser parte clave también de ese desarrollo, de poner, de poner a los productores del Perú, a los empresarios del Perú y a los, los peruanos de a pie en un acceso directo y fácil al gas, que es lo más económico? A ver, yo creo que sí. Nosotros estábamos durante la gestión trabajando también con Carlos Barrientos, nos embarcamos en eso, ¿no? En su momento, cuando terminó la concesión de Naturgy, solicitamos al Ministerio que nos encargaran la concesión por un periodo de 3 años, ¿no? Que finalmente se le encargó a Petroperú, y había algo que era casi como meter un gol, la pelota está dando bote en la línea. Los ductos que hay en Arequipa, Moquegua y Tacna pasan por muchas casas que no se han conectado. Y no se conectan simple y llanamente porque el costo de conexión es muy alto. Y para eso necesitas los recursos del FICE, ¿no? Eso era lo que nosotros pedíamos desde el principio. Denos los recursos del FICE y les conectamos 20.000 familias en un año. Son 20.000 familias que van a dejar de usar GLP. Si esto se hubiera hecho desde el comienzo de 2021 y durante todo el 2021, que fue lo que nosotros mes a mes pedíamos, ¿no? Yo creo que inclusive este gobierno, cuando comenzó la crisis en Ucrania, el problema de Ucrania y Rusia, hubieran podido salir a decir, miren, nosotros ya habíamos trabajado, sin pensar obviamente en este conflicto, y ya estamos migrando a las familias a gas natural. Lo hemos hecho en Arequipa, Moquegua y Tacna. Lamentablemente no se hizo. Eso se tiene que hacer ahora. Petroperú, yo creo que hoy día tiene que estar más embarcado en la situación que tiene hoy día, el trabajo que tiene el directorio encabezado por Humberto Campodónico, que es recuperar la confianza de Petroperú con los bancos. Humberto es un hombre que conoce el tema, es un hombre pero está siendo atacado, no quiero que se me vaya el tiempo. A ver, una última pregunta que tiene que ver con lo político, Eduardo. Yo sé que tú no eres político, eres más bien un cuadro técnico, pero ¿no es preocupante que en vez de apoyar al actual directorio de Petroperú, encabezado por Humberto Campodónico, con quien podemos tener coincidencias y discrepancias, pero que conoce el tema, que ahora tiene una nueva gerenta general, que conoce el tema, se esté queriendo desde el Ministerio de Energía y Minas torpedear, incluso firmar actas con nativos que yo sé que están además detrás, los intereses más bien de Hugo Chávez y su gente, para que saquen a la gerenta general? ¿No te parece es un suicidio? No, sí, completamente, ¿no? El tema es inexplicable, ¿no? Lo que hemos estado hablando, recuperemos la confianza de la compañía para que los que la financian, los que inclusive dan, los bancos que le dan las líneas de crédito de corto plazo, le vuelvan a dar las líneas de crédito con este nuevo directorio que está haciendo ese trabajo. Y por otro lado, el ministro de Energía y Minas está atacando o exigiendo, boicoteando, exigiendo que se sacara al directorio, ¿no? Increíble. Inclusive creo que lo comentábamos hace un rato, dentro de la Junta de Accionistas tienes al ministro de Economía, que es, digamos, quien está respaldando fuertemente a este nuevo directorio, ¿no? Uh-huh. Y un tema curioso que te comentaba veía que el ministro de Economía se está yendo a Davos, obviamente es parte del trabajo que... Esta semana. Que le corresponde, ¿no? Pero veía que están designando a otro ministro de otra cartera encargado ¿El de Cultura, creo? El ministro de Cultura, ¿no? Entonces, claro, no es que debería pasar, ¿no? Pero porque va a estar solamente encargado llevando las cosas por delante, pero no... Bueno, pero los encargados pueden firmar. Pueden tomar acciones y esperemos que esperemos que no está bueno que lo toques porque, digamos, estemos advertidos de que el ministro de Economía va a ser reemplazado en estos días por el ministro de Cultura, y cuando hablamos de la defensa de los intereses nacionales y en ese caso de Petroperú, podríamos estar frente a una amenaza. En todo caso, advertimos. Eduardo, muchas gracias. Muchas gracias, sinceramente. Hasta cualquier momento. Y con esto nos vamos a la primera pausa del programa con nuestra bolsa de trabajo. Recuerden que este programa no solamente los acerca, no solamente es el programa de las industrias extractivas con rostro social, ya viene un reportaje muy interesante sobre una de las acciones de desarrollo social que promueve Minera Poderosa, sino también es un programa que ayuda a la gente que quiere acceder a un empleo decente. Nos vamos con la bolsa de trabajo, la pausa y regresamos inmediatamente.
Aquí en los comerciales se me acercaba mi productora preocupada. Me decía, ¿es cierto que el ministro de Economía y Finanzas va a ser reemplazado en estos días por el ministro de Cultura? Sí, cierto, por supuesto. Y eso es un peligro. ¿Por qué? Porque el señor ministro de Cultura, ya hemos visto, no lo quiero decir, no quiero ofenderlo. Bueno, es un hombre muy consecuente o muy obsecuente con el régimen y hace casi lo que le piden. Entonces es un escudero, ¿no es cierto? Y por eso es preocupante. Bueno, en todo caso, advertimos. Están todos advertidos, los amigos de la oposición también, atentos a los movimientos del ministro de Cultura, que puede firmar cualquier cosa en nombre del ministro de Economía y Finanzas, que va a estar en Davos con la delegación que va esta semana y que, como todos sabemos, no tendrá como cabeza de la delegación al presidente, quien ha preferido, a pesar de que le dio permiso el Congreso, no ir. ¿Por qué? Nadie sabe. O sea, parece que no entiende la dimensión de esta reunión. Sabemos que va a ir la vicepresidenta, nos parece bien que vaya, nos parece bien que la señora Dina Boluarte se vaya preparando y nos parece bien que la señora se entere de lo que está pasando en el mundo. Ojalá que ese viaje la ayude a darle un baño de realidad para ponernos en el contexto mundial y ver un poquito más allá del ombligo. Bien, el programa... Este es el programa 12 de Tierra Adentro, pero como ustedes saben tenemos redes sociales. Los quiero invitar a que nos sigan a través de las redes sociales. Desde todos los lunes el programa está en el canal de YouTube Tierra Adentro Perú. Lo pueden ver tanto completo como en diferentes secciones. Lo hacemos así en secciones también para que tengan ustedes la facilidad de verlo, copiarlo, reenviarlo. Y por supuesto pueden seguirme como Oscar Díaz Perú en todas mis redes sociales. Ahí están en pantalla, en Twitter, en Facebook, en LinkedIn por supuesto y en Instagram. No me he animado todavía por TikTok, lo sigo pensando, no creo que entre a esa red, que es para otras cosas en realidad. Bien, tenemos el reportaje. El reportaje de hoy habla sobre un tema que es muy sensible. El agua potable se ha convertido casi en un privilegio en algunas zonas, sobre todo en las zonas más pobres del Perú. Tierra Adentro fue en busca en el norte del Perú, en La Libertad, de soluciones a este problema, de esta falta de acceso al líquido elemento. Esto es lo que encontró. Según recientes informes de Naciones Unidas, el Perú es uno de los 20 países con mayor cantidad de agua disponible. Sin embargo, su uso indebido y la mala distribución de este importante recurso ha ocasionado una gran brecha que es mucho más evidente en las zonas rurales. Como resultado de ello, más de 7 millones de peruanos no cuentan con acceso al agua potable. Hoy, acompáñame a conocer cómo es que la población del distrito de Patás, en La Libertad, encontró una solución a esta necesidad. Las juntas administradoras de servicios de saneamiento, conocida por sus siglas como JAS, constituyen la principal forma de organización comunal en el ámbito rural para hacer frente a la problemática del agua. Estas administran, operan y mantienen los servicios de saneamiento en sus comunidades. Según el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, actualmente existen 23.000 de estas juntas distribuidas en zonas rurales de todo el país, que cuentan con al menos un sistema de agua. A pesar de ello, solo el 32% de estos sistemas están en buen estado. Es el caso del distrito de Patás, en donde el trabajo colectivo y organizado de la población ha logrado dar acceso al agua potable a 13 caseríos. Las JAS de Patás, igual que las otras JAS, la diferencia que se tiene es en el nivel de gestión que están logrando, ¿no? Tanto a nivel de su organización, mantenimiento, operación de su sistema. La población no tenía el sistema que tiene ahora actual, ¿no? Íbamos a vertientes con nuestros galones, nuestros baldes y de ahí traíamos para la casa. Ahora cada domicilio tiene su agua y tiene las 24 horas del día. En Patás se han constituido 19 sistemas de agua potable, cumpliendo los procesos de tratamiento y distribución de manera eficiente.
lo cual ha ayudado a mejorar la calidad de vida de los pobladores en un 85%, disminuyendo los índices de enfermedades intestinales, un mal muy frecuente entre sus habitantes y con el cual han luchado por décadas. Con la implementación de los sistemas de cloración, estamos asegurando un agua de calidad apta para el consumo humano, libre de gérmenes y parásitos que puedan afectar a la salud. Con la jefa del centro de salud nos ha dado un buen resultado que sí, que hoy no existen esas enfermedades que habían anteriores. Entonces para nosotros ha sido un logro, porque en vez que iban a gastar su plata en la adquisición de medicamentos, ese dinero ya ingresa a su canasta familiar. Para vigilar el buen uso del agua por parte de las familias, las juntas administradoras de servicios de saneamiento han instalado medidores domiciliarios con una tarifa de servicio acordada por todos los usuarios, cuya recaudación les sirve para dar mantenimiento a los sistemas de abastecimiento de agua potable y disponer de la cantidad que requiere la población. Desde el 2015, con la ejecución del proyecto de fondo concursable gestionado por la JAS y Codeco, se logró instalar los medidores domiciliarios, lo cual permite que los usuarios actualmente hagan un uso racional del agua. Además, se ha generado una cultura de pago en los usuarios por el consumo de agua mensual. Se ha establecido una tarifa básica de 5 soles por el consumo de 0 a 10 metros cúbicos y por el exceso de metro cúbico se paga 50 céntimos. A través de especialistas, se brinda asesorías y capacitación a los directivos de las JAS para el mantenimiento del sistema hídrico, cloración adecuada y para las lecturas y emisión de los recibos. En algunas JAS como Zarumilla y Pueblo Nuevo, esta facturación de recibos se hace a través de un software, la cual permite automatizar más rápido la emisión de estos recibos. Hoy en día, las JAS del distrito de Patás son todo un ejemplo. Estas juntas son autosostenibles, generan empleo local y son un gran soporte para los problemas de saneamiento que demanda la población. También la JAS ha participado en cooperar con los proyectos dentro de la comunidad. Hemos mandado confeccionar también plataformas donde la gente pueda depositar sus desechos para que ya no estén en los hogares, ¿no? También invertimos en lo que es desagües. Es de necesidad de que como JAS tengamos que mejorar nuestra calidad de vida, ¿no? Y nuestros servicios básicos. Estas buenas prácticas de saneamiento rural han sido reconocidas incluso por la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento, SUNAS, destacando las JAS del anexo de Pueblo Nuevo y Zarumilla como modelos de la región La Libertad, producto del trabajo colectivo de los ciudadanos, municipalidad distrital y la empresa privada. El mejoramiento de los sistemas de agua se ha dado por dos formas. Uno, a través de los codecos, gestión de obras de agua y saneamiento de presupuesto participativo. Y la otra forma se ha dado a través de los fondos concursables, enfocados la mayoría al mejoramiento de su sistema de agua, instalación de la micromedición y de la cloración. Estos fondos concursables son financiados por CIA Minera Poderosa. Hemos podido también recibir capacitaciones, parte por la empresa privada, ¿no? En la cual nos llevaba, digamos, en pasantías donde podíamos observar el mejoramiento, cómo hacen su manejo de sus sistemas y volver a hacer la réplica en nuestra comunidad. El agua es un derecho humano que da vida, pero en algunas zonas pobres del Perú, su acceso se ha convertido en casi un privilegio, debido a la inoperancia del Estado. Sin embargo, existen iniciativas dignas de replicar, en donde la empresa privada y la población organizada se unen para contribuir con el desarrollo de las comunidades, como es el caso de Patás, en donde los hogares ya gozan de agua potable, lo cual les garantiza bienestar y progreso. Eso, bienestar y progreso para la gente más necesitada del Perú. Este es el caso de las juntas administradoras de servicios de saneamiento JAS en el distrito de Patás, un distrito bastante pobre,
pero que ha encontrado en el esfuerzo conjunto de sus autoridades, empresas, posibilidades de salir adelante, ¿no? Aquí en este caso la Asociación Patás, ACS Consultores, la Municipalidad Distrital y por supuesto empresas como la compañía minera Poderosa han logrado llevar agua potable a estas zonas muy necesitadas. Vale la pena decir que este es el cuarto reportaje que hemos presentado en las últimas semanas ligados a una empresa peruana, 100% peruana, que es Minera Poderosa, que ha mostrado su rostro social, que ha mostrado no con dichos, con hechos, creo que ni han aparecido los funcionarios de la empresa, sino la gente que ha sido tocada, que gracias al desarrollo de esta actividad, esta empresa es consciente que no solamente basta con pagar impuestos, ya eso no funciona. Hay que ir más allá, hay que ayudar, no reemplazar al Estado, ciertamente, pero impulsar, promover, ayudar a que los esfuerzos comunitarios se vean, digamos, coronados por el éxito y, por lo tanto, se pueda mejorar la vida de las personas. Felicitaciones sinceras a Compañía Minera Poderosa S.A., que se ha convertido sin duda en un verdadero ejemplo de minería responsable en el Perú. Bien, y vamos a seguir hablando de minería. Ahora estamos en contacto con Eric Ramos, secretario general del Sindicato de Trabajadores de las Bambas. Ya lo hemos tenido antes en el programa y lo volvemos a tener muy a nuestro pesar, no para hablar, no para comentar buenas noticias, sino malas, porque la cosa en las Bambas sigue siendo complicada y como decimos aquí, las Bambas está en cuidados intensivos. Eric, buenas noches y bienvenido a Tierra Adentro. Muy buenas noches, Oscar. ¿El primer ministro Aníbal Torres ha ayudado o ha empeorado la situación en las Bambas? Soy directo. Cada día, para pesar de los casi 9.000 trabajadores, esta situación está demasiado compleja y hemos visto pues que la desidia de repente de nuestras autoridades o el poco interés que le han prestado a esta situación nos está llevando a 37 días de paralización al día y ya comenzaron los mecanismos también en contra de nuestros compañeros trabajadores, Oscar. Ahora, digamos, ¿en manos de quién creen ustedes que está la solución del problema? ¿De la empresa o del Estado? La empresa, en conversación con nosotros como organización, nos ha manifestado pues, que ya inclusive ha hecho llegar los documentos respectivos a la PCM y que ellos están llanos a la convocatoria, ¿no? A que se desarrollen estas reuniones. Por su parte, el Estado han ido representantes que de repente han tenido poca capacidad de resolución de este conflicto y es más, ¿no? En la última reunión que hubo, el Premier dio prioridad a atender otras situaciones cuando ya este problema está bastante álgido, de repente un poco de provocación en los compañeros comuneros y que no les prestan importancia, ¿no? Entonces, nosotros creemos que es bastante necesario que se escuchen esas demandas para evaluar la legitimidad de esas mismas y también que se evalúen todos los compromisos que la empresa nos ha mencionado que ya entregó al Estado, ¿no? Y esa mesa es importante para que se haga esa revisión y esa evaluación, pero el Estado no está contribuyendo ahí, ¿no? Cada vez en estas reuniones que han tenido, lejos de atinar y llegar a concordar ya que se levante estas medidas de parte de los hermanos comuneros y que se entable la mesa, hasta el día de hoy no se ha logrado. Sí, realmente uno ve y no podemos creer, parece una tragicomedia, ¿no? Parece la película El tonto y el más tonto. Llega tarde el premier, se va en una hora, les dice que qué cosa creen que me van a secuestrar. Es decir, parece que lo hicieran casi a propósito. Definitivamente no es a propósito, pero realmente uno que no está en el Perú diría, no, esto es un show. Ahora, para que la gente entienda, ¿cuántos trabajadores directos e indirectos están viendo afectados sus ingresos por esta paralización? Trabajadores directos somos casi 3.000 trabajadores y trabajadores indirectos casi 6.000. Ya tenemos conocimiento que en esta semana 3.000 de estos trabajadores de empresas contratistas ya fueron cesados y los demás compañeros están ya entrando en un tema de preocupación. Ese escenario no va a ser muy lejano para nosotros, ¿no? Si bien es cierto, este mes nos han aplicado el tema de las vacaciones truncas o adelantadas y muchos de nosotros ya estamos con licencia por compensar. ¿Qué va a pasar ahora en esta quincena que viene de junio, ¿no? Ojalá esta problemática se pueda resolver pronto, si no, todos los trabajadores indirectos y directos vamos a estar en la calle formando parte de los desempleados, ¿no? Del índice de desempleados. Increíble. Ahora,
Una última pregunta. ¿Qué medidas piensan tomar ustedes, los trabajadores, Eric, si esta situación se prolonga? Porque realmente es una cosa angustiante, desesperante y nos da mucha pena ver lo que está pasando con ustedes. Hemos venido, Oscar, realizando marchas pacíficas porque creemos que el derecho nuestro tampoco puede impedir el derecho de los demás y eso es un Estado de Derecho, ¿no? Lo cual nos está viendo. Hemos hecho marchas pacíficas el 3 y el 4, el 18 y el 19, pero vemos que no somos escuchados. En esta semana que viene, un grupo de estos trabajadores vamos a iniciar con la huelga de hambre en la ciudad de Lima y otro grupo está dispuesto a ir a las instalaciones de la minera. ¿Hasta dónde estamos llegando? Que los hermanos están desesperados por defender su puesto laboral y piensan enfrentarse a lo que se venga. Esto no se puede permitir. Hago un llamado directamente al señor presidente. ¿Hasta cuándo se va a resolver un problema que no solo nos afecta a nosotros, afecta a la economía de la provincia, de la región Apurímac y de todo el país, Oscar? Vale la pena, a propósito de lo último que ha dicho Eric, decir algo. Hoy se cumplen 3 meses desde que el presidente dio su última entrevista, ¿no? Ya recordamos ese rush fatal, ¿no es cierto?, de entrevistas que dio. Pero hace 3 meses que no habla, ¿no? O sea, tenemos un presidente mudo y al parecer sordo, y es increíble que no haya siquiera dicho una palabra sobre lo que está pasando en las Bambas y no haya puesto realmente, digamos, un planteamiento serio de su gobierno para encontrar una solución. No solamente se ven afectados los trabajadores directamente, sino también todo el país con millones de millones que está perdiendo el fisco. Muchas gracias, Eric, y espero que la próxima vez tengamos buenas noticias para conversar. Muchas gracias, Oscar. Gracias, suerte. Realmente es dramática la situación, dramática en las Bambas. Casi el 10% de la producción de cobre en Perú en el momento en el que el mundo está pagando como nunca el precio del cobre. Esto ya pues escapa a cualquier cálculo, ¿no es cierto? Ya no estamos hablando aquí de un gobierno de izquierda, de derecha, de centro. Estamos hablando de un gobierno inoperante, absolutamente insensible, que en cualquier otro caso ya hubiese terminado con la salida del presidente de la República, la verdad. Ya veremos qué pasa en las próximas semanas. Nos vamos al último corte del programa para volver con datos duros y la entrevista del cierre, y los dejamos con Volver al Futuro, nuestro segmento de curiosidades científicas futuras. ¿Ustedes creen que los humanos vamos a poder ir a Marte? Pues sí, vamos a ir. Más pronto de lo que ustedes creen. Miren nuestro Volver al Futuro, la pausa y volvemos inmediatamente. Entramos al tercer y último bloque del programa de hoy, Tierra Adentro desde ATV+. Tenemos el bloque que ustedes esperan, datos duros, que llega gracias primero al IPE, al Instituto Peruano de Economía, que nos nutre de la información que compartimos con ustedes, y por supuesto a GCG Advisors. GCG Advisors, financiamiento para proyectos mineros. GCG Advisors, capital para ampliación de operaciones. GCG Advisors, portafolios de inversión del sistema financiero norteamericano. GCG Advisors, alternativas seguras de primer nivel para su compañía. GCG Advisors, en Norteamérica, pensando en el Perú. La semana pasada conversamos con un experto, Hernán Valdivia, sobre el tema de la minería ilegal. Y hoy queremos compartir con ustedes algunos datos que tienen que ver con este tema, pero directamente con la producción de oro ilegal en la Amazonía del Perú. Y hemos titulado por eso este segmento Oro sin brillo en la selva. La primera lámina nos habla de que la economía de Madre de Dios está compuesta principalmente por los sectores de minería, hidrocarburos, comercio y el sector agropecuario. Por lo tanto, su desarrollo depende de estos sectores de la economía nacional. El 35% de su PBI está ligado a la minería y los hidrocarburos, como podemos ver en esta primera lámina. Ahora, la Amazonía peruana presenta 6 frentes de minería aurífera, ubicados principalmente en Madre de Dios. Volvemos a Madre de Dios. Es su bendición y es indudablemente también su maldición. Usando imágenes satelitales es posible distinguir la presencia de minería ilegal de acuerdo a los niveles de deforestación observados entre el 2017 y el 2020. La cosa es de terror, como se puede apreciar.
Entonces, ahora, esto es incluyendo el efecto de la interdicción de Operación Mercurio que se inició en marzo del 2019. La siguiente lámina nos dice que la mayor extensión territorial de minería ilegal e informal del país se concentra nuevamente en Madre de Dios. Nada más que nombre, ¿no? Madre de Dios. Entre el 2013 y el 2018 se observa una notable expansión de la deforestación en este territorio. La deforestación por minería en los principales frentes habría alcanzado un total de, miren, escuchen, 7.602 hectáreas entre enero del 17 y octubre del 2020. Además, se observa que la Operación Mercurio permitió reducir considerablemente la deforestación. Lamentablemente, después esto se dejó de lado. No sabemos si exprofesamente o por simplemente desidia. La última lámina nos habla de la virtual ley de la selva. Sin embargo, la actividad minera ilegal en Madre de Dios desencadena una serie de problemas que son, digamos, necesarios, que es necesario considerar, ¿no? Estamos hablando de redes de explotación laboral, precarias condiciones de vida, trata de personas y explotación sexual, violencia sobre por lo menos 26 comunidades nativas. Señoras y señores de Tierra Adentro, estos son los olvidados del Perú. Los olvidados por los gobiernos pasados y los olvidados por este gobierno que se llena la boca hablando del pueblo. El pueblo y el pueblo. Bueno, este es el pueblo. Nadie se acuerda de ellos. Nadie. No hay una sola palabra del ministro del Interior, del ministro, por supuesto, del primer ministro. Nadie habla de esto, como si no existiese, como si Madre de Dios no fuese parte del territorio peruano. Así estamos viviendo. Y bueno, con esto nos vamos a presentar la entrevista del cierre que llega gracias a Lavalier. Bien, en la entrevista de cierre de hoy contamos nuevamente con la presencia de una dama que ya estuvo con nosotros antes, es consultora senior o senior partner de Viceversa Consulting, Rita Bustamante, experta en asuntos ambientales. Rita, bienvenida nuevamente al programa. Muchas gracias. Hoy la invitación era plantearte las claves de la sostenibilidad minera. ¿Por qué? Porque, digamos, con lo que está pasando en Las Bambas, con lo que sufrió Cuajone, que no es que ha terminado el drama, ¿no es cierto? Siguen las negociaciones y esperamos que no resucite el conflicto. Y amenazas en otras partes del Perú, incluso en la zona de Estación 5, en el caso del petróleo. Entonces hablamos de sostenibilidad y en este caso de sostenibilidad minera. ¿Qué es la sostenibilidad? Para empezar, empecemos brevemente para lo teórico y por qué es tan importante para la minería. Bien, bueno, muchísimas gracias nuevamente por la invitación. Hablar de sostenibilidad hoy en día y mucho más en el sector extractivo es de suma importancia. ¿Qué es la sostenibilidad o qué es el desarrollo sostenible? Este es un concepto que ya se viene hablando desde el año 87. La ONU fue el primer organismo que trajo este concepto y trata de que es el desarrollo que satisface las necesidades de la generación presente sin afectar las necesidades de la generación futura. Pero como todo en el mundo, toda la vida va evolucionando, este concepto también ha evolucionado y ahora se integra al ambiente, la economía, el tema de gobierno, la sociedad. Entonces es un concepto, una definición mucho más amplia, integral y multidisciplinaria. ¿Y por qué es importante en la minería? Primero porque toda actividad humana genera impactos en el ambiente. O sea, estando aquí, hemos venido acá, todo genera un impacto. Y la minería es uno de las industrias extractivas que genera muchísimo más impacto o tiene un mayor efecto adverso al medio ambiente. ¿Por qué? Porque hay un cambio de paisaje, porque generamos relaves,
porque se generan drenajes ácidos, etcétera, ¿no? Propios de la actividad como tal. Pero, ¿qué sucede si es que nosotros, los seres humanos, los gobiernos, el Estado, las empresas, no tuvieran en consideración al ambiente, a la sociedad? Esto sería, pues, así como hemos visto en el reportaje, claro. El oro sin brillo, tal cual, ¿sí? Entonces, es así que ya más o menos en el año 2005 se empezó a hablar de algunos estándares, algunos criterios sobre ambiente, criterios ESG, ¿no? Claro, que es que ambiente, son sus siglas en inglés. En inglés. De ambiente, bueno, el tema ambiental, social y de gobierno corporativo. Gobierno corporativo, efectivamente. Ahora, ¿sí? las empresas peruanas sí están en sintonía, digamos, con estos estándares, ¿cierto? Hablo de las formales. Claro, las empresas formales. Además, por convicción y por conveniencia y porque hay un marco legal que se cumple. Hay un marco legal. De hecho, la normativa ambiental minera es la más antigua del país y es la que está más sólida, ¿no? Ha ido evolucionando, como hablábamos hace un momento, ha ido evolucionando y ha tomado, pues, ejemplos en el mundo. Tenemos, por ejemplo, de Australia, que tiene muchísimos casos de éxito de minería sostenible. De hecho, el 60% de los proyectos mineros en Australia se desarrollan en zonas cercanas a comunidades indígenas, ¿ok? Entonces, una encuesta reciente ha dado a entender que la población en Australia está, pues, contenta, o sea, acepta esa premisa. Hay una convivencia, porque es una convivencia ordenada, con un marco legal que se respeta, etcétera. Sí, claro. Efectivamente. Y además acepta esta premisa de que la minería, pues, es un eje importante para el crecimiento del país, efectivamente. Bueno, acá en el caso peruano, tú sabes, hemos presentado el caso de Colquisiri, que queda aquí nomás en Huaral, está Condestable, que está frente a Chilca, aquí, cuando uno pasa la carretera al sur, si se quiere ir a la playa, pues lo ve ahí. También está el caso de Cerro Verde, que está a 5 kilómetros de la ciudad de Arequipa, nada menos, y que son convivencias felices, porque se respetan los estándares. Exacto, exacto. Ahora, la PCM ha hablado de que este año hemos iniciado con 111 conflictos sociales más o menos, de los cuales 57% están ligados a la minería. A pesar de esta cantidad, Rita, en tu experiencia, ¿es posible, a pesar de esto, que la minería sea sostenible? Mira, yo creo que estamos en un momento a la actualidad, ¿no? Bajo todo el tema político, es muy ambicioso, ¿no? Lograr ese objetivo, hasta utópico, ¿no? Bajo las condiciones actuales. Pero, digamos que, dando un paréntesis a ello, yo creo que sí. Y yo creo que somos muchos profesionales, muchas empresas, muchos empresarios que tienen por convicción, dentro de su core business, ya están incorporando al ADN estos criterios de ESG, ¿no? Ambiente, sociedad y gobierno corporativo. Entonces, sí es posible, pero también hay que enmarcar, ¿no? Darle estos criterios, estos lineamientos a las empresas para decir por qué tendríamos que apostar por una minería sostenible, ¿no? Tendríamos que hablar sobre tecnología, innovación y tecnología. Hoy por hoy tenemos ya el hidrógeno verde como parte de combustible, o sea, ya hay empresas que están empezando a pensar en este cambio, claro, ¿no? Entonces, sí es posible, sí es posible. Yo creo que sí. ¿Va a costar? Por supuesto que sí. Va a costar, como te digo, hay que invertir, pero la conclusión o lo que sale de ello, pues va a ser bastante satisfactorio, claro, ¿no? Bastante satisfactorio. Y es un buen negocio al final, hablando claro. Exacto, exacto. Bien. Muchas gracias por haber venido. No, a ti, Oscar. Acompáñame para despedir el programa con la frase de esta edición. Es de Bill Gates, conocido por todos ustedes. Dice Bill Gates, está bien celebrar el éxito, sí señor, pero es más importante prestar atención a las lecciones del fracaso. Efectivamente, el fracaso o los fracasos son los peldaños de esa escalera llamada éxito, queridos amigos de Tierra Adentro. Esto ha sido todo por hoy, gracias, espero que les haya gustado el programa. Recuerden que se repite a las 9 de la noche. Si no, pues no, nos veremos el próximo domingo en vivo y en directo a través de esta su casa, ATV+, este es su programa,
Tierra Adentro. Oscar Díaz les dice gracias por su compañía y espero verlos la próxima semana a la misma hora, a 7 de la noche, si Dios quiere.